Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenidos a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Es domingo y en domingo también tenemos programa especial. Hacemos una recapitulación, un recuento de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de la semana. Y para empezar, vamos con nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, para que nos presente el informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de fallecimientos por coronavirus en todo el mundo desde el inicio de la pandemia supera los 3.060.000, mientras que el total de casos confirmados está ya por encima de los 144 millones pese al avance de la campaña de vacunación. Son los datos de la Organización Mundial de la Salud. Por regiones, América presenta el mayor número de contagios con más de 60 millones y también el mayor número de fallecidos, 1.469.000. Preocupa sobre todo el sur del continente. A continuación está Europa con 50 millones de infectados y más de 1.050.000 muertes. Y Asia sigue siendo la zona geográfica que más casos ha reportado en los últimos días. El país más afectado en términos absolutos es Estados Unidos, con más de 31,5 millones de contagios y por encima de los 564.000 fallecimientos. Le sigue la India, que se ha convertido en el segundo país con más casos, 16 millones de diagnósticos y 187.000 muertos. Y a continuación está Brasil, que rebasa los 14 millones de infecciones y que alcanza los 381.000 decesos. En cuanto a las vacunaciones, se ha superado las 919 millones de dosis administradas en todo el mundo. Estados Unidos es el país donde avanza más la inmunización, seguido de China, India y la Unión Europea. En términos relativos, Israel es el país donde se vacuna más rápidamente, seguido de Emiratos Árabes y Chile. El objetivo ahora es vacunar con rapidez y conseguir que las vacunas lleguen a todos los países. Según el director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, Pedro Alonso, la COVID-19 no podrá erradicarse como enfermedad por tener origen en un reservorio animal, pero se trata de que deje de ser un problema de salud pública. Por otro lado, ante la desconfianza creada por la vacuna de AstraZeneca, la OMS sostiene que los beneficios superan con creces a los riesgos. Los expertos han emitido esta actualización tras analizar los resultados de estudios recientes. Consideran verosímil una relación causal entre este producto y raros casos de trombosis y siguen investigando los mecanismos biológicos de ese síndrome. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana fue noticia en México la vacunación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de haber superado un episodio de COVID-19, el mandatario mexicano había dicho que no se suministraría el biológico debido a que tenía inmunidad natural. Sin embargo, decidió lo contrario una vez que sus médicos tratantes le dijeron que podía y debía además vacunarse. La semana pasada, el gobierno alemán dio a conocer que la canciller Angela Merkel recibió la vacuna de AstraZeneca. Ahora el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se vacunó con la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Es un biológico al que el país le apostó para producirlo junto con el gobierno de Argentina. Me voy a vacunar aquí frente a ustedes y además para que lo puedan apreciar en todo el país, los que así lo deseen. Me voy a vacunar porque quiero hacer una convocatoria, un llamamiento a todos los adultos mayores, los que se están quedando sin aplicarse la vacuna por alguna precaución que tengan, decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro
Le muestro la vacuna que va a ser aplicada. Es vacuna contra COVID-19, es del laboratorio de AstraZeneca, y le muestro la jeringa con la que va a ser vacunada. Igualmente es una jeringa nueva, está totalmente sellada, ¿ok? No hay reacciones graves. Hay un seguimiento a los estudios que se están haciendo en el mundo para garantizar la seguridad de las personas, dijo el mandatario. En tanto, Suecia va a administrar una segunda dosis distinta a quienes recibieron la primera de AstraZeneca, pero en menores de 65 años. Francia optó por la misma solución. A menores de 55 años les aplica Pfizer o Moderna como segunda dosis tras recibir la primera de AstraZeneca, informó Elizabeth Ortiz. A propósito de esta noticia, hemos recibido muchas preguntas de aquellas personas que han padecido COVID-19. ¿Deben o no vacunarse? La respuesta nos la dio esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. En general, todas las personas que han tenido COVID-19 deben vacunarse. Las guías internacionales así lo establecen, y lo establecen en base a varios aspectos perfectamente estudiados a lo largo de la pandemia. El primero de ellos es el hecho de que no tenemos total certidumbre de la duración de inmunidad a partir de la infección por COVID-19. Es diferente, además, la respuesta inmune en pacientes que han tenido un COVID leve o incluso asintomático, y la respuesta inmune que tiene un paciente con COVID grave o crítico. Son múltiples los artículos publicados en revistas de muy alto impacto, Science, Nature, The New England Journal of Medicine, JAMA, Lancet, etcétera, que coinciden con el hallazgo de que a mayor gravedad de la enfermedad COVID-19, más intensa la respuesta inmune y posiblemente más durable la respuesta inmune. La respuesta inmune, como lo hemos platicado aquí, debemos imaginar como lo que ocurre en un ejército. En un ejército hay diferentes líneas de defensa y diferentes líneas de ataque. Entonces, en la respuesta inmune tenemos una primer línea de defensa conocida como la inmunidad innata. Y luego viene una segunda línea de defensa que es conocida como inmunidad adaptativa. Pero además, en la respuesta inmune hay células del sistema inmune y hay anticuerpos que fueron formados por unas células del sistema inmune llamados linfocitos B. Cada uno de estos momentos, cada uno de estos componentes tiene funciones muy específicas en el sistema inmune. No todo en el sistema inmune son anticuerpos. Frecuentemente las personas así lo creen, así lo identifican. También son células. Y también son células que se especializaron para formar anticuerpos específicos contra determinado patógeno. Esas conocidas como clonas de células B para producir esos anticuerpos, por ejemplo, en este caso, contra este COVID, contra este SARS-CoV-2, han tenido esa especialización. Bueno, ¿por qué comento todo esto? Porque los diferentes estudios a los que he hecho referencia, tanto han analizado la cantidad de anticuerpos, la duración de estos anticuerpos, la cantidad de células del sistema inmune, su duración, aunque en el caso de las células la duración habitualmente es mayor, y muchos de estos artículos han concluido que después de un episodio de COVID, todavía a los 8 meses hay buenos niveles de anticuerpos y hay buenos niveles de células de la respuesta inmune en pacientes que tuvieron COVID con mucha sintomatología.
Pero ¿qué con las personas que tuvieron un COVID no tan sintomático? Esas personas pueden tener menos respuesta inmune, menos duración de la misma. ¿Qué es lo que nos ayuda una vacuna, incluso en personas que han tenido una infección? La dosis de una vacuna está estandarizada y fue definida precisamente para lograr niveles de anticuerpos y niveles de las células de la respuesta inmune suficientes para defender. Cuando se probaron las vacunas, se probaron a diferentes dosis también, y se llegó a la conclusión de que determinada dosis era la que debía contener cada inóculo. Entonces, para estandarizar ese tipo de protección en la población general, ese es el primer gran argumento por el cual una persona que tuvo COVID-19 debe vacunarse, y debe vacunarse preferentemente con el esquema completo. Claro que se han publicado estudios, por ejemplo, demostrando que alguien que tuvo COVID, si se aplica una dosis de vacuna AstraZeneca, por ejemplo, se puede considerar con una buena inmunización, porque la infección jugó un papel similar al de un primer inóculo vacunal, y el segundo inóculo, la segunda dosis, sería en este caso la recibida a través de la vacuna. Pero todavía no hay toda la evidencia científica para decir, alguien que tuvo COVID ya nada más que se ponga una sola dosis. No, tampoco. Todavía no existe esa conclusión. Entonces, Belén, todas las personas que tuvieron COVID, las excepciones son muy escasas, pero todas las personas que tuvieron COVID deberán vacunarse con las 2 dosis cuando el caso es así, en un esquema de 2 dosis. Y creo que por ese motivo fue una buena decisión del presidente de la República, porque acordamos que platicaríamos un poquito de ello, de vacunarse. Lo hace con AstraZeneca. Es un buen mensaje, en mi opinión, porque creo que AstraZeneca tuvo ahí esos momentos de reticencia de la población por motivo de los antecedentes señalados de trombos posiblemente asociados a la vacunación, que ya hemos platicado aquí. Fueron 20 y tantos casos en 17 millones de vacunas, lo cual es una incidencia muy, muy baja, pero además deben existir algunos lineamientos para que las personas identifiquen si llegaran a presentar algún síntoma relacionado, ¿no? Entonces, creo que fue una buena decisión el que lo haya hecho además con AstraZeneca, porque como en México se está utilizando en un sector de la población una buena cantidad de vacuna de AstraZeneca, pues creo que él envía un mensaje de confianza a la vacuna de AstraZeneca, y también envía un mensaje de confianza para las personas que ya tuvieron COVID-19 y tienen esa preocupación, reticencia o como queramos llamarle, de si vacunarse o no habiendo tenido ya la enfermedad. Muchas personas creen que por haber tenido la enfermedad ya tienen inmunidad. Tienen razón en parte, pero no es una razón absoluta. Hacemos una pausa, regresamos con más. Esta semana aprendimos mucho de enfermedades lisosomales, esto a propósito de aquellos pacientes que debido a la pandemia de COVID-19 han visto retrasados la entrega de sus medicamentos. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos presentó la siguiente historia. Las enfermedades lisosomales son patologías graves que presentan una baja incidencia y en muchas de ellas un diagnóstico precoz es clave para poder tratarlas a tiempo.
En España, por ejemplo, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y el Grupo de Enfermedades de Depósito Lisosomal exigen que se impulsen los programas de terapia domiciliaria en los pacientes con enfermedades lisosomales. El objetivo de esta petición es reducir los riesgos de infección por COVID-19 de los pacientes y sus familias en el entorno hospitalario, además de disminuir la presión asistencial en hospitales. Solamente un 11.7% de los pacientes con tratamiento enzimático sustitutivo en España están dentro de un programa de administración de terapia domiciliaria y ni ellos ni los que reciben tratamiento oral han sufrido retrasos en la administración o falta de dosis. Sin embargo, el 25% de los pacientes que reciben tratamiento enzimático sustitutivo programado sí sufrieron interrupciones en su programa de infusión o cambios en las dosis durante la primera ola de la pandemia de SARS-CoV-2. Las personas con ciertas enfermedades lisosomales pueden ser pacientes de alto riesgo de complicaciones tras infecciones respiratorias como la COVID. Por tanto, deben seguir estrictamente las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio con el virus SARS-CoV-2. Entre las enfermedades de depósito lisosomal, las mucopolisacaridosis suelen presentar anomalías esqueléticas que producen restricción de la capacidad pulmonar y afección cardíaca, principalmente valvular, que les confiere un riesgo elevado ante una eventual infección con COVID-19, así como pacientes con enfermedad de Fabry, presentando afección renal o cardíaca avanzada. En cambio, si no se demuestra lo contrario, pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1, estables y en tratamiento, y personas portadoras de variantes genéticas no clásicas del gen GLA de enfermedad de Fabry, sin evidencia de daño renal o cardíaco, presentan un riesgo de complicaciones graves similar a la población general, aunque estas últimas pueden tolerar peor la fiebre y empeorar los dolores, informó Rocío López Fonseca. Estos pacientes no solamente han visto retrasado la entrega de sus medicamentos, sino que también representan un grupo de alto riesgo en medio de esta pandemia de COVID-19. Varios organismos internacionales advierten sobre los riesgos de complicaciones que tienen pacientes con enfermedades lisosomales de contagiarse con el virus SARS-CoV-2 que ocasiona COVID-19. La gravedad de la evolución señalan que dependerá de la situación clínica del paciente en el momento de la infección y de la carga y replicación viral. Asimismo, mencionan que los riesgos y las recomendaciones frente a la vacunación deben individualizarse para cada paciente. Recientemente se ha publicado un estudio que muestra por técnicas de transcriptómica en células de pacientes con mucopolisacaridosis que la expresión de 4 genes que facilitan la entrada del virus a las células está disminuida y por el contrario la expresión de 2 genes que impiden la propagación está aumentada. Esto supondría una teórica protección de los pacientes con MPS y probablemente de otras enfermedades lisosomales a la infección por el virus, pero no se sabe su implicación en la clínica y requiere de estudios más amplios para su confirmación. Con relación a la vacunación COVID-19, los organismos como MPS lisosomales, ICOM, Asociación Española, European Reference Network y Metaburn, que los biológicos de Pfizer y Biotech y Moderna Lonza con ARN mensajero no utilizan vectores virales ni virus atenuados, por lo que no contraindican posibles terapias futuras como la terapia génica. Ambas vacunas pueden darse en pacientes que están recibiendo terapias de reemplazo o han sido sometidos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Sostienen los organismos europeos que las vacunas son seguras para pacientes con enfermedades lisosomales. La decisión del momento óptimo de vacunación debe individualizarse en función de la situación clínica por el equipo responsable del paciente con enfermedad lisosomal, informó Isaura López Villalobos. Sobre estos pacientes con enfermedades lisosomales, que por cierto hay que decirlos, es una enfermedad que en muchos de los casos se detecta en las edades más tempranas, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hizo las siguientes observaciones. Las personas que padecen enfermedades lisosomales, habitualmente niños, la mayor parte de enfermedades lisosomales se diagnostican temprano en la infancia. Lamentablemente son enfermedades
que tienen alta mortalidad sin tratamiento. Los tratamientos son muy caros. ¿Qué son las enfermedades lisosomales? En una célula, la producción de proteínas en el interior de la célula tiene un siguiente paso, que es el transporte de estas proteínas del núcleo de la célula hacia el citoplasma de la célula. Y en este proceso participan enzimas. Las enzimas también son proteínas, pero participan enzimas que son de tipo lisosomal, precisamente. Cuando hay defecto en estas enzimas, ya sea porque genéticamente están ausentes o porque genéticamente tienen una anormalidad y entonces no cumplen esta función, entonces se pueden acumular esas proteínas en el núcleo de la célula que debieran estarse transportando, porque no hay el transportador, vamos, esta enzima a la que hago referencia o estas enzimas a las que hago referencia, y entonces se daña la célula en cuestión. En general, eso es lo que ocurre con las enfermedades lisosomales. Hay muchas enfermedades lisosomales. Son enfermedades raras, pero dentro de las 35 o 40 enfermedades lisosomales que están descritas, hay algunas que predominan, como por ejemplo la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Hunter, la enfermedad de Horner, que estas dos últimas son lipopolisacaridosis, porque lo que se acumula en las células son lipopolisacáridos. Y el daño a estas células pues daña a diferentes órganos y sistemas. Entonces, en algunas de estas enfermedades, porque no nos daría tiempo de hablar de forma específica de alguna de ellas, pero en algunas se afectan órganos cardiovasculares, el corazón, por ejemplo, en algunas otras el pulmón, en otras el sistema musculoesquelético, el hígado, es muy frecuente la afectación hepática en estas enfermedades. Y entonces estos pequeños tienen mayor predisposición a infecciones en general y también han sido considerados dentro de los grupos vulnerables para COVID-19. Recordemos que aquí hemos platicado que el COVID-19 afecta menos a los niños, tanto los infecta menos como también habitualmente no son cuadros graves. Solo 1 de cada 1000 aproximadamente se comporta con gravedad para ir al hospital, para tener que ser hospitalizado, pero hay excepciones. Los niños que tienen enfermedades preexistentes, por ejemplo, cardiopatías congénitas, pero también, por ejemplo, estos niños con enfermedades de los lipopolisacáridos, con enfermedades lisosomales, tienen mayor riesgo. Entonces, por ese motivo, creo que ha sido importante hablar un poquito de las enfermedades liposomales y también su relación con COVID-19, porque han existido muchos casos muy complicados de COVID en este sector de la población. La advertencia que también hacen algunas agencias internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, respecto de esas enfermedades que han tenido quizás una reducción en su atención y cobertura durante la pandemia de COVID-19, por lo que hemos platicado, ¿no? De que todos los sistemas de salud han concentrado muchísimo su atención a la pandemia y entonces muchas enfermedades, incluyendo estas enfermedades raras, por ejemplo, enfermedades lisosomales, posiblemente han tenido menor atención. Y ojo, porque insisto en que los tratamientos habitualmente son muy, muy, muy caros. Trastornos en el crecimiento, por ejemplo,
Estos niños en ocasiones tienen alguna deformidad en el sistema musculoesquelético, frecuentemente pueden empezar a presentar dificultad para respirar o, por ejemplo, dificultad para las actividades comunes, aunque son pequeñitos, pero se les nota dificultad respiratoria, cansancio, etcétera, porque están afectados diferentes órganos y sistemas. Algunos tienen trastornos visuales que pueden evidenciarse desde muy temprana edad. En ocasiones los hallazgos los hace el pediatra en una revisión de rutina, porque son niños que frecuentemente tienen el hígado o el vaso muy, muy grandes, y eso se puede detectar palpando el abdomen. Te decía, Belén, como son alrededor de 35 o 40 enfermedades lisosomales, cada una tiene manifestaciones clínicas diferentes, pero además, Belén, también existe una manera que se ha adoptado en muchísimos países, que es la de una detección generalizada de trastornos genéticos de esta naturaleza prácticamente desde el nacimiento. Es un programa universal. Esta semana viajamos hasta Pakistán. Ahí nuestro compañero Jaime León, corresponsal de la agencia EFE, nos presentó el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pakistán sufre una tercera ola de la pandemia de COVID-19 que ha forzado al gobierno a imponer nuevas limitaciones. Con 148 muertos y casi 5.500 contagios en las últimas 24 horas, el país asiático registra sus peores datos en lo que va de año. Este aumento de incidencia se atribuye a la llegada de la cepa británica. Hasta ahora, 16.600 personas han muerto y 770.000 se han contagiado del virus desde el comienzo de la epidemia. Con una tasa de positivos por encima del 10% y picos del 30% en algunas zonas en las últimas semanas, el gobierno ha prohibido los actos sociales, culturales, políticos y deportivos. Además, los colegios se mantienen cerrados, al igual que parques y otros lugares públicos como restaurantes. El gobierno ha advertido que el 80% de los ventiladores están en uso en varias de sus ciudades. Todo ello en medio de un lento proceso de vacunación. Hasta ahora, solo 1,3 millones de pakistaníes han recibido al menos un pinchazo de la vacuna desde que comenzó la campaña de inmunización en febrero. El país ha recibido 2,5 millones de dosis, la mayoría de ellas de la China Sinopharm y una pequeña parte de la también China CanSino. Hasta ahora se ha centrado en vacunar a los mayores de 60 años y esta semana comenzará la inmunización de los mayores de 50. Pakistán ha permitido además la venta privada de vacunas, con hasta ahora 50.000 dosis de la rusa Sputnik V a la venta por unos $80. Además, se espera la llegada de 15 millones de dosis del programa COVAX para mayo, aunque estas entregas ya se han retrasado antes. Además de la falta de dosis, Pakistán se enfrenta a una gran desconfianza hacia las vacunas entre su población. De hecho, Pakistán es justo Afganistán el único país del mundo donde la polio es endémica por esa desconfianza. Hay todo tipo de conspiraciones, desde que la vacuna produce fertilidad, pasando porque te introduce un dispositivo en el cuerpo, hasta que hace crecer la barba y el bigote a las mujeres. También existe la extendida creencia de que la vacunación es un acto antiislámico que atenta contra la religión del 96% de la población. Así, solo cientos de miles de personas se han registrado para vacunarse en un país de 220 millones de habitantes. Reporto de Pakistán, Jaime León, para el programa Coronavirus, la pandemia. Vamos a otra pausa, regresamos, todavía hay mucho para compartir con usted. Otro de los padecimientos a los que le dedicamos tiempo y, por supuesto, análisis fue a las enfermedades cardíacas, aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad vinculada con el corazón en medio de esta pandemia también de COVID-19. Se suma un factor más que puede agravar a los pacientes que sufren de problemas del corazón. El virus SARS-CoV-2 se convirtió en un riesgo de complicación y muerte para las personas que padecen de falla o insuficiencia cardíaca. Esta patología se caracteriza por la incapacidad del corazón de bombear la sangre que el organismo necesita para funcionar con normalidad. Esta enfermedad afecta alrededor de 64 millones de personas en el mundo. Se manifiesta con la falta de aire, fatiga, cansancio en reposo o al momento de realizar actividades cotidianas. En ocasiones
ocasiones, los pacientes atribuyen estos síntomas a factores externos al funcionamiento del corazón, como la falta de ejercicio, la edad, el estrés o pocas horas de sueño. Estudios internacionales revelaron que en las personas con este tipo de padecimientos aumenta el riesgo de quedar con secuelas, complicarse o morir al contraer la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud pronostica que para el 2030, unas 23.6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular, especialmente por cardiopatías como la falla cardíaca o por accidentes cerebrovasculares. No obstante, a diferencia de los infartos al miocardio, los cuales ocurren por la obstrucción súbita de una arteria coronaria que bloquea el traslado de sangre a todo el corazón, las fallas cardíacas pueden tener un origen variado, entre ellos los virus. Asimismo, sostuvo que con la pandemia, las personas con fallas cardíacas sufren doblemente, porque por una parte no están recibiendo el diagnóstico que les permite acceder a tratamientos que mejoren su condición y le prolonguen la vida, o tienen poco acceso a las atenciones porque existen limitaciones en las instalaciones sanitarias o no acuden por no contar con un transporte seguro, informó Rocío López Fonseca. Invitamos a escuchar con atención esta amplia explicación que nos dio el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez acerca de las enfermedades cardíacas y COVID-19. Sí, son grupos de alto riesgo, Belén. Está publicado desde casi el inicio de la pandemia la vulnerabilidad de los pacientes con enfermedad cardiológica y con enfermedad renal crónica. En el primero de estos grupos, recordemos que el aparato cardiovascular, en particular vasos sanguíneos y corazón, tienen el receptor que por excelencia es la puerta de entrada para el virus SARS-CoV-2, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, AC2. Esta puerta de entrada entonces le permite al virus generar daño directo a los vasos sanguíneos y al corazón. Si nos preguntan cuáles son los órganos predominantemente afectados por COVID, lo hemos dicho muchas veces. Primero, el pulmón, indudablemente el aparato respiratorio, e inmediatamente enseguida está el corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, pacientes que tienen enfermedad cardiológica previa, casi del tipo que sea, enfermedad hipertensiva, por ejemplo, enfermedad con insuficiencia cardíaca, valvulopatías, etcétera, son muy susceptibles a enfermedad de COVID-19 y a gravedad por COVID-19. Otro aspecto que en pacientes con enfermedad cardiológica puede agravar la situación de los pacientes ante un cuadro de COVID es que el COVID también puede causar afectación, inflamación importante en el músculo cardíaco. El corazón es un músculo y es un músculo estriado, y esa inflamación del músculo cardíaco, que se conoce como miocarditis, puede generar falla cardíaca, insuficiencia cardíaca aguda. Y otro de los componentes del corazón es la capa que lo recubre. A esta capa le llamamos pericardio. Entonces los pacientes con COVID-19 también pueden presentar pericarditis y algo que se llama derrame pericárdico, la presencia de líquido entre ese pericardio y el músculo cardíaco. Eso puede generar también falla cardíaca aguda. Entonces, por todos esos motivos, los pacientes con cardiopatía son uno de los grupos de alto riesgo para COVID-19. Y de hecho, cotidianamente nos preguntan, oiga doctor, por motivo de mi enfermedad cardíaca, ¿puedo vacunarme? No solo puede, debe vacunarse, porque es un grupo altamente vulnerable y se beneficia mucho de una vacuna precisamente por ese motivo. Hay otro grupo de pacientes con enfermedad cardiológica en donde lo que predomina son arritmias cardíacas. Bueno, de igual manera, esas personas que sufren de fibrilación auricular o de
un tipo de arritmia también común que son extrasistolias ventriculares o pacientes que tienen taquicardias paroxísticas, etcétera. Son pacientes que requieren de vacunación porque también son considerados de alto riesgo en COVID-19. Los pacientes que han tenido algún episodio de trombosis previa, se antojaría recomendar que aquellas vacunas para las que se ha documentado el riesgo de trombosis, como AstraZeneca y como Johnson y Johnson, Janssen es una filial de Johnson. Entonces, estos pacientes preferentemente se vacunaran con otro biológico. Realmente no ha habido una recomendación al respecto. ¿Por qué motivo? Porque el tipo de trombosis que se ha generado con estas vacunas es un tipo de trombosis no tan común por la forma molecular en que se presenta o en que se origina. Se trata de una trombosis llamada trombocitopenia trombótica o trombosis trombocitopénica de origen inmune, que no es lo mismo que las trombosis comunes que se generan porque los vasos sanguíneos, por ejemplo, tienen una placa de ateroesclerosis, por ejemplo, o una placa de ateroma, por motivos de hipercolesterolemia, de la edad, etcétera. O sea, no es el mismo tipo de trombosis. Por eso, en estricto sentido, tampoco existiría una contraindicación absoluta para poderse vacunar con AstraZeneca o con Johnson y Johnson, aunque todavía no hay una publicación al respecto que diga sería una contraindicación absoluta y entonces busque mejor otro tipo de biológico. La pregunta es muy pertinente, se antoja como para esa recomendación, pero como es otro el origen molecular de la trombosis que se ha presentado con estas dos vacunas, es de origen inmune, son anticuerpos que se forman contra componentes similares a la heparina y no es, digamos, de las trombosis más comunes que se presentan de forma cotidiana. Hay personas que lamentablemente tienen lo que conocemos como insuficiencia coronaria. Recordemos que las arterias que le llevan sangre al músculo cardíaco son las arterias coronarias. Cuando una de estas arterias o varias de estas arterias coronarias disminuyen su calibre, se ocluyen o no tienen la elasticidad adecuada, suficiente, o tienen en su interior placas de ateroma, etcétera, ese paciente está en riesgo de sufrir lo que comúnmente se conoce como angina de pecho o infarto agudo del miocardio. En COVID-19, muchos pacientes que lamentablemente han perdido la vida por un infarto agudo del miocardio. Son pacientes que frecuentemente tenían ese antecedente de enfermedad coronaria y que el COVID vino a incrementar el riesgo por inflamación de esos vasos sanguíneos y además que con la presencia de la enfermedad previa generó oclusión total y finalmente un infarto agudo del miocardio. Entonces, ese grupo de pacientes, claro que también debe vacunarse, porque ahí está la protección que ante otras circunstancias podría representar ese riesgo alto de infarto. Interesante, sin duda alguna, también en medio de estas inquietudes que han surgido por vacunas que han generado, hay que decirlo, en muy pocos casos, en escasos casos, algún tipo de trombosis o de secuelas también que ya están siendo estudiadas. Vámonos ahora con Javier Corleto, él es reportero y jefe de información de TV USAC en Guatemala, para que nos actualice información de lo que ocurre en ese país.
Reporte de coronavirus para Guatemala en la semana del 14 al 21 de abril del 2021. Los datos son los siguientes: 216.329 casos acumulados, 193.313 recuperados, 15.707 casos activos y 7.309 fallecidos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social declaró alerta roja hospitalaria por aumento de casos de coronavirus en Guatemala. Guatemala está enfrentando la tercera ola de contagios de COVID-19 y un aumento de casos positivos. Este miércoles se declaró alerta roja en los hospitales nacionales y temporales del país, con la finalidad que los servicios estén preparados con personal, insumos y equipo necesario para atender a la población. La ministra de Salud, Amelia Flores, anunció recientemente que Guatemala recibirá una donación de 5 hospitales de campaña. Explicó que los hospitales son de alta tecnología y que cada uno tiene la capacidad para 250 camas, para un total de 1.250 camas. Agregó que estos hospitales tienen integrado la generación de oxígeno. El presidente Yamatei expresó que estamos en la tercera ola y que esta es más grave que la primera. Ya tenemos presencia de una cepa distinta, tenemos la californiana. El presidente guatemalteco decretó un estado de prevención por 15 días para implementar, entre las medidas, restringir las reuniones y manifestaciones, en un intento por paliar el aumento de contagios y muertos por el coronavirus. Con cerca de 17 millones de habitantes, Guatemala ya superó los 213,000 contagios y las 7.200 muertes por COVID-19. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dispuso limitar el ingreso al país a personas extranjeras que han estado en los últimos 14 días en los países de Brasil, Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Sudáfrica. Para Canal 44, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, reportó Javier Corleto. Una pausa brevísima, la última, regresamos con más información. La pérdida de masa muscular como una de las secuelas que deja COVID-19 en pacientes hospitalizados, otro de los temas que abordamos esta semana. Según los médicos intensivistas, quienes han tratado a pacientes internados por COVID, advierten que quienes permanecen semanas en las áreas de terapia intensiva, además de múltiples complicaciones que pueden experimentar, también pierden masa muscular. Se estima que un 25% por semana. Una estancia larga de los pacientes en la cama de hospital puede generar problemas en el organismo de tipo cardiovascular, como la circulación sanguínea ralentizada, la pérdida de elasticidad en arterias y venas o trombosis a causa de la mala circulación. Asimismo, puede afectar a nivel respiratorio como el deterioro de la ventilación pulmonar, el aumento de la retención de secreciones y con ello la posibilidad de sufrir infecciones respiratorias como neumonías. También puede generar problemas musculoesqueléticos como la pérdida de masa muscular, mientras que los huesos también pueden hacerse más débiles y frágiles, por lo que aumenta el riesgo de tener fracturas. También se cuentan complicaciones genito-urinarias, como la incontinencia urinaria, que si no se trata bien puede provocar infecciones y alteraciones cutáneas. Además, puede haber alteraciones en el sistema digestivo, como son la pérdida del apetito y malnutrición. Puede desarrollar estreñimiento y hasta una retención del excremento, el aumento del reflujo gastroesofágico y, por último, problemas en la piel, como las úlceras por presión, si no se cambia la postura cada cierto tiempo, por lo que la importancia de la fisioterapia en el hospital es vital y busca la mejora de la movilidad del paciente, el aumento de su fuerza muscular, la mejora de su ventilación pulmonar y sistema circulatorio y el mantenimiento o recuperación de su autonomía, informó Rocío López Fonseca. ¿Cómo llegar mejor preparados ante una enfermedad como COVID-19? Sin duda alguna, la masa muscular debería de ser de una de las preocupaciones para quienes todavía no hemos enfrentado esta y otras enfermedades. Así lo refería el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. El detectar oportunamente enfermedades crónicas, particularmente metabólicas, porque estas
afectan mucho la masa muscular. La diabetes, por ejemplo, la hipercolesterolemia. La diabetes es una de las enfermedades que puede conducir a mayor pérdida de peso y en particular de masa muscular. Entonces, un adecuado control de la diabetes puede, conjuntamente con estos estilos de vida saludables, contribuir a que no se pierda tanta masa muscular o que sea moderada la pérdida de acuerdo a la evolución que tiene nuestra vida, sobre todo en las últimas décadas, de lo que es nuestra expectativa de vida. Y por otro lado, Belén, enfermedades tan diversas, ¿no? Como por ejemplo hipotiroidismo o hipertiroidismo pueden generar pérdida de masa muscular. Entonces son enfermedades crónicas a las que hay que dar mucha atención, que hay que controlar perfectamente bien, y también hay abordajes médicos y terapéuticos para ayudar a que no se pierda masa muscular. Y en ese sentido, Belén, la supervisión de este tipo de tratamientos, particularmente con endocrinólogos, con médicos internistas, es fundamental, porque también hay que decir que en esto de la pérdida de masa muscular, también conocido como sarcopenia, hay pacientes que, por ejemplo, estando en la quinta o sexta década de la vida, recurren a el uso de medicamentos que, si bien pueden ayudar, utilizados de manera empírica pueden ser peligrosos. El caso muy particular, por ejemplo, es el uso de testosterona, pero que si no tiene una adecuada supervisión médica y no es bajo una adecuada prescripción, definitivamente puede ser algo peligroso, ¿no? En el caso de la mujer, el adecuado control de los aspectos hormonales de la menopausia también es un factor fundamental. Y ahora, yendo estrictamente al caso de COVID, pues quienes más masa muscular pierden después de un episodio de COVID son esos pacientes que estuvieron en hospitalización, particularmente quienes tuvieron una hospitalización prolongada, en particular quienes tuvieron estancia en terapia intensiva, en donde dos aspectos hacen perder masa muscular. Primero, pues evidentemente la inactividad inherente a estar en una cama de hospital, pero segundo también el tan incrementado metabolismo que se genera cuando existe un proceso inflamatorio tan severo como el que se presenta en COVID, pero además cuando existen intervenciones como la intubación endotraqueal, lo cual frecuentemente genera pérdida de masa muscular. Ahí los equipos de atención para pacientes críticos tienen perfectamente identificado, número uno, que los pacientes deben iniciar muy tempranamente con aporte nutricio para evitar esta pérdida de masa muscular durante la estancia en terapia intensiva. Y ese apoyo nutricio puede ser por vía sonda al aparato gastrointestinal, es decir, sondas nasogástricas, por ejemplo, pero también puede ser a través de nutrición parenteral, es decir, la que se da a través de administración intravenosa de nutrientes de esta naturaleza, porque si un paciente pierde masa muscular, está intubado, para cuando se quiera extubar, la pérdida de masa muscular puede no ayudar, de hecho, no ayuda a que un paciente pueda tener una extubación exitosa. Antes de despedirnos, vamos a Colombia. Nuestro compañero Alfredo Durán nos presenta el siguiente informe. ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información sanitaria en este espacio semanal para conocer cómo están las cifras y los indicadores de contagio de COVID-19 en esta parte del mundo. Iniciemos con esas cifras porque no son tan alentadoras en esta última semana. Los casos de COVID-19 en Colombia siguen en aumento
En las últimas horas, las autoridades de salud registraron cerca de 20.000 nuevos casos de COVID-19 para un total de 2.720.000 personas que han contraído el COVID-19, de las cuales 2.538.000 ya se han recuperado satisfactoriamente, 103.000 casos activos. Recordemos que la semana anterior estábamos en 100.000, esta semana ya llegamos a los 103.000 casos activos de COVID-19. Se sigue propagando el virus en las diferentes partes de las regiones y las autoridades siguen tomando medidas. Además de que la situación es compleja porque durante esta última semana el indicador de muerte ha estado sobre las 400 muertes diarias. Lo que quiere decir, en las últimas horas se presentaron 430, lo que quiere decir que son las cifras más altas durante todo el tiempo de la pandemia. Hoy Colombia tiene más de 70.000 personas que ya han fallecido a causa del coronavirus. Hablemos de medidas porque hay muchas ciudades en Colombia que hoy siguen con algunas restricciones a la movilidad, con pico y cédula, también con toques de queda por el nivel de ocupación de camas UCI. En todo el país la ocupación oscila entre el 70 al 80%, lo que se ha generado una alerta en diferentes ciudades. 14 ciudades de Colombia están en alerta roja por el nivel de ocupación de camas UCI en medio de este tercer pico de pandemia de COVID-19 que ya las autoridades han registrado y pues han emitido estas medidas y nuevas más para algunas ciudades que presenten ocupación con mayor cama en el 50, en el 70 y en el 90% en su red hospitalaria. Cambiemos de tema, hablemos ahora de vacunación, porque el país también avanza en este proceso, aunque paulatinamente, pero avanzamos en el proceso de vacunación, porque hoy ya Colombia llega a los más de 4 millones de personas vacunadas con la dosis con las dosis de los biológicos para el COVID-19. Cabe recordar que más de 1.500.000 personas ya se vacunaron con la segunda dosis y se sigue implementando esta vacunación masiva en todo el territorio nacional. Se espera que en el mes de mayo lleguen más dosis al país y que se haya llegado también o se complete 5 millones de personas vacunadas en medio de todo este proceso. Cabe recordar que Colombia tiene 40.000 vacunadores y este próximo 27 de abril llegará 1 millón de vacunas de la farmacéutica Sinovac. Finalicemos contándoles que también el gobierno nacional finalmente autorizó que los privados puedan comprar vacuna. Ahora lo que viene es crear ese protocolo para que los privados puedan ya hacer ese proceso de compra y participar con la vacunación en este proceso que ya avanza en más del 10% en todo el territorio nacional. Esas son como las medidas, esas son como alguna del tema de vacunación, cómo va nuestro país, cómo se mueve durante estos meses. Se espera que también en mayo, ya que estamos a puertas de iniciar este mes, se inicie también con la tercera fase de la vacunación. Docentes y algunas personas con enfermedades crónicas puedan recibir la vacuna y el biológico contra el COVID-19. Hay algunas preocupaciones porque en el país se han detectado algunas cepas de COVID-19, tanto brasileras como británicas. Esta es toda la información. Ustedes tienen mucha más información en estudio. Muchísimas gracias, Alfredo, desde Colombia. Tiempo ya de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos acompañe en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.